Seguimos aquí en Identidad, estamos hablando acerca de el uso, ¿no?, del cannabis medicinal. Digo, y doctor, decías un poquito al principio de todo lo que rodea también al uso, de todo el desconocimiento que hay y a todos los temores. Digo, les pregunto a los dos, ¿cuáles son los principales temores que se asocian a la legalización del uso medicinal del cannabis? Yo creo que hay personas que desde la ignorancia tienen miedo, fundamentalmente por gente conocida que ha tenido inconvenientes con el uso y el abuso de sustancias, y eso es lógico. Y hay otras personas que tienen conveniencia, digamos, en que estas cosas sean ilegales. Claro, que son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, si durante 100 años que la historia se puede explicar el por qué el cannabis acompaña al hombre en los últimos 5.000 años en cuestiones de rituales recreativos, en rituales medicinales y en rituales industriales, digamos. Si hace 5.000 años que acompaña al hombre y hace 100 que es ilegal, por diferentes razones que mucho tiene que ver con la legalización del alcohol, porque cuando el alcohol se legaliza, ahí se transforma ilegal la marihuana y el cannabis, fundamentalmente desde Estados Unidos. Y es lógico que en los últimos 100 años, cuando algo es ilegal y lo que se decía era que mataba las neuronas, de repente ahora todos nos digan que el cannabis es medicinal y que lo que hace es reconectar las neuronas en un paciente con Alzheimer, con Parkinson o con un nene que no deja de convulsionar. Bueno, por supuesto que uno puede tener dudas sobre esta temática. Hay que educar a la población sobre lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y su uso. Pero por otro lado, también creo que es una deuda pendiente que vamos a tener que ponernos a la altura de las circunstancias, es que los médicos vamos a tener que empezar también a estudiar por qué el cannabis es medicinal y cuáles van a ser las patologías en las que lo vamos a usar. Entonces, y esto es una puerta, ¿no?, que se abre también para la investigación, para las universidades. Veía que se abría una diplomatura en Rosario. Así es. Y lo que pasa es que en realidad es muy difícil, que a nosotros nos planteaban que no había evidencia científica, cosa que nosotros criticamos mucho porque pareciera ser que si la evidencia científica está en Estados Unidos o en Canadá, no vale para la Argentina. Pero nosotros decíamos, si no hay evidencia científica local, ¿cómo podemos hacer investigaciones si es ilegal? Entonces, déjennos investigar para poder demostrar científicamente lo que ya está demostrado, ¿no? Pero si hay que sus propias investigaciones. Claro, pero siendo legal, porque si no lo que va a pasar es que un investigador con toda la buena voluntad va a terminar, como me pasó a mí, 1 año preso en Bower por investigar y dar cannabis medicinal. Entonces yo creo que esto lo que genera es más que una grieta, que para mí no hay que profundizar, porque para mí no hay que tomar este tema como medicina convencional y fármacos sintéticos versus cannabis y medicina natural. Para mí lo que hay que hacer es tratar de confluir, sacar las mejores prácticas de ambas ciencias, lo que es la ciencia milenaria, las plantas y todo lo que tiene que ver con esa medicina, y aprovechar con todos los avances que ha tenido la ciencia en los últimos 100 años y tratar de trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, totalmente. Doctor, le pregunto, por la criminalización que hay. Pienso en una persona, como decía el doctor, tiene un cultivo de una planta, a lo mejor para uso medicinal, además de consumir, y además de tratarse con el aceite de cannabis, por ejemplo, también es un criminal, o sea, fue considerado hasta hace poco un criminal. ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, nosotros en Argentina tenemos un principio de legalidad, que es un principio básico por el cual los fiscales, que son los representantes del Ministerio Público, tienen la obligación de promover acción penal para delitos que son perseguibles de oficio. Esto significa que las conductas humanas están distribuidas en acciones. Hay acciones públicas, que son la gran mayoría, los robos, los hurtos, las estafas, bueno, el narcotráfico en este caso. Y después están las acciones dependientes de instancia privada y las acciones privadas, que son las menos, digamos. Pero la cuestión del estupefaciente ingresa en delito de acción pública. Entonces, los fiscales tienen la obligación de investigar con un principio de legalidad para todos. Es decir, ahí viene una parte muy compleja, porque si esa ley protege la salud pública, ahí es donde empieza a chocar esta protección de ese bien jurídico protegido sobre personas que o son consumidoras o cultivan incluso para su fin recreativo,
o no Sí. para la venta, no para que sea un narcotráfico, sino Sí. el gran consumidor, por ejemplo, compra en cantidad para distribuirlo con sus amigos, porque la ilegalidad te empuja hacia eso. Entonces, por eso, por dar un ejemplo, un frasco de flores de 10 gramos, de lo que es la planta pura, cuesta alrededor de 1.500 pesos el gramo hoy. Empezó costando 700, 500 pesos y hoy la ilegalidad lo ha transformado en un bien de tal cuantía que solamente pueden acceder las clases que tienen obviamente gran capacidad Claro. No está contributiva. regulado económicamente y Claro. tampoco la calidad de lo que se consume, ¿no? Exactamente. Y después cortarlo, hacerlo el famoso paraguayo, disminuirle todo el potencial que tiene, hace que después se mezcle con vaya a saber qué cosa, que eso es lo que uno termina fumando. Entonces, por eso decimos siempre que esta criminalización a los sectores más humildes y a aquellos que no pueden acceder a comprar un producto de mejor calidad, provoca ese colapso en el sistema penal, porque aparecen y florecen un montón de vendedores, cortando sustancias e introduciéndolas al mercado de manera ilegal, con vaya a saber qué le ponen. Entonces, Totalmente. es complejo totalmente. todo lo que Sí, sucede. ¿no? algo no controlado. Doctor, quería volver a lo que decía en el bloque anterior. Digo, que usted decía que para cada enfermedad hay un uso particular y suministrarlo de diferentes maneras. Digo, no solamente el cannabis se suministra a través de gotas. La planta de cannabis es una sola, pero que después da como dos hijitos, se le podría llamar así. Una se llama cannabis sativa y otra se llama cáñamo. Cannabis sativa se usa fundamentalmente para lo que tiene que ver con fines recreativos o lúdicos, por un lado, y por otro lado con fines medicinales, y el cáñamo tiene que ver con todo lo que es la parte de la industria, que no vamos a hacer un programa hoy, pero para que usted se dé una idea, el cáñamo se usa aproximadamente para sustituir a todo lo que usted se puede imaginar que hay en la industria, que son más de 5.000 productos que sustituye a cualquier cosa que usted se imagine. Pero no es el tema de hoy, pero un tema interesante porque hay hoy presentado en el Congreso de la Nación un proyecto sobre legalización del cáñamo industrial. Yendo al cannabis medicinal, el cannabis medicinal tiene componentes dentro de la planta, son 110 cannabinoides que se llaman, que hoy están reconocidos, más de 400 componentes, y los diferentes porcentuales de esos componentes son los que tienen receptores específicos en nuestro cuerpo donde se acoplan y, por ejemplo, dependiendo esos porcentuales de cannabinoides que tenemos en la planta, van y se acoplan a donde específicamente el cuerpo necesita que nosotros mejoremos. Le podríamos decir como una cosa así como que, y una cosa en la que yo creo, las plantas tienen cierta inteligencia, y en ese sentido el cannabis tiene una inteligencia particular que es ir a detectar puntualmente, dependiendo este porcentual de cannabinoides que tiene, detectar a dónde está el problema. Cuando detecta el problema, va y lo soluciona específicamente y hace dos cosas fundamentalmente. Lo primero se llama reciclamiento celular. Mejora esa célula y hace que mejore la interconexión. Pero lo segundo que hace, que es muy interesante y que las investigaciones científicas están muy avanzadas, se llama apoptosis celular estéril. Digamos que cuando una célula no quiere, por ejemplo es mala la célula, y no quiere hacerse buena, el cannabis la limpia y la rompe y larga el torrente sanguíneo estéril, lo que antes, por ejemplo, otras técnicas de romper células malas largan el torrente sanguíneo con cosas malas y se van para otros lugares del cuerpo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tratar de entender, yo sé que toda la información que estoy dando a lo mejor es bastante compleja de entender de una sola vez, pero lo que hay que tratar de entender es que es muy difícil sentir, creer o pensar que la naturaleza ha creado, Dios, el universo o quien uno crea, haya creado una planta de esta característica que comparte con nosotros la misma composición molecular, la haya creado para hacernos mal. Lo que no estamos haciendo a lo mejor bien es un buen uso. Por eso yo siempre digo que el cannabis nunca hace mal, sino que el cannabis lo que puede hacernos es muy bien si lo sabemos usar bien. Claro, totalmente. Estamos sin tiempo, ya digo, la regulación del cannabis medicinal, ¿realmente ustedes la ven como un paso seguro hacia la lucha contra el narcotráfico? Sí, yo creo que sí. El Estado interviniendo y controlando esta cuestión que tiene que ver con las drogas va a generar un quiebre fundamental en la estructura del narcotráfico. Eso no me cabe la menor duda porque tenemos ejemplos acá cerquita en Uruguay, sobre todo porque desregular y regular a su mismo tiempo implica que el Estado pueda cobrar impuestos y a su vez controlar todo el cultivo. Y se elimina muchísimo la ilegalidad. Yo creo que vamos a dar un gran paso fundamental para la estructura de la sociedad y para eliminar del sistema penal
todo lo que tiene que ver con pequeños consumidores y sobre todo con adictos, ¿no? Con personas enfermas. Creo que no es la respuesta el sistema penal bajo ningún punto de vista. Carlos, ¿coincidís? No solamente que coincido, sino que yo creo que tiene que ver más con una cuestión de humanidad, tiene que ver con una cuestión de empatía. Digamos, yo creo que a lo mejor al narcotráfico seguramente se lo combate con técnicas que no soy yo el más avesado para plantearlas, pero yo fundamentalmente lo que me gustaría dejar como mensaje es que el cannabis medicinal viene a devolvernos una esperanza de una calidad de vida mejor y de una dignidad en el proceso de muerte, y eso nosotros no podemos hacer oídos, hacer boca y hacer ojos ciegos, sordos y mudos. No podemos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de dignidad, y esa dignidad la tenemos que compartir. Muchas gracias a los dos. Tengo regalitos, mates de Luigi Cuero para el fin de semana y toda la pastelería de Gisela Mondino, que como siempre nos acompaña, pastelería inclusiva y sin TAC. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Una pausa, ya venimos.